citación con la demanda. El código dice, se interrumpe la prescripción con la citación con la demanda, ¿cierto? Para hablarlo con un caso concreto. En un accidente de tránsito, alguien sale lesionado. Ya, ok. ¿Cuánto tiempo tiene esa persona para interponer la demanda y no prescriba su derecho? ¿Cuánto tiempo tiene? 2 años, ¿no es cierto? 2 años es 2 años. 2 años no son 1 año, 11 meses, ni 1 año, 10 meses. 2 años son 2 años. Si el código me dice, usted tiene tiempo 2 años, entonces yo tengo 2 años. ¿Y qué va a pasar si ya yo, que soy el agraviado, interpongo mi demanda de indemnización faltando un día para los 2 años? Porque 2 años es 2 años. Yo insisto. Falta un día y yo presento mi demanda, que en buena cuenta es la conducta exigible al justiciable. Para que la prescripción no lo perjudique, hay una conducta que le corresponde al justiciable. Si el justiciable deja pasar los 2 años, bueno, pues se interrumpió deja pasar los 2 años, murió su derecho, prescribió su derecho. Pero ¿cómo puede él interrumpir la prescripción para que no siga corriendo? ¿Cuál es la conducta que el sistema le exige? Que presente su demanda, porque eso sí depende de él, que presente la demanda. Pero resulta que él presenta la demanda faltando un día, pero dentro de los 2 años. ¿Y qué va a pasar en la realidad? Presentó un día antes de que vence el plazo. En Lima, el juez, para que admita esa demanda, perfectamente puede pasar 10 días, 15 días, para que admita. Y para que cite, otros 10, 15 días. Voló. Porque lo que interrumpe la prescripción, según el código, no es la fecha en que yo presento mi demanda, sino la fecha de la citación con la demanda. ¿No es cierto? Y entonces, pregunto, ¿es razonable que se compute en mi contra todos aquellos tiempos que le competen al órgano jurisdiccional, como es admitir la demanda y citar al demandado? Esos tiempos que utiliza el órgano jurisdiccional, ¿por qué tienen que ir en mi contra? ¿Acaso yo, justiciable, tengo que admitir la demanda? ¿Yo tengo que citar al demandado? ¿Por qué tiene que ir en mi contra? Y entonces, en la práctica, en la realidad, le dicen, oiga, pero tú has debido prever, pues. Tú has debido prever, ¿cómo se te ocurre ir un día antes? Oye, pero el código dice 2 años. Y 2 años es 2 años. Entonces yo tengo que prever. Entonces 2 años no es 2 años, pues. Es 1 año, 10 meses. Porque yo tengo que prever que admite el juez, que cite con la demanda. Y sabe Dios, a lo mejor el demandado devuelve la demanda, no se le encuentra. 1000 piruetas que puede hacer el demandado para evitar ser notificado, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que ir en mi contra? No es razonable. ¿Y en qué incide o qué perjudica? Es más, la seguridad de la presentación de una demanda cada vez es menos manejable, o sea, me refiero menos manipulable. En Lima yo creo que se hace difícil. Yo podría en Lima, por ejemplo, se me venció el plazo hace 2 días, ¿puedo interponer una demanda y que me ponga fecha de hace 3 días? ¿Puedo hacer eso? ¿Acá se puede hacer? Es más difícil. No digo que no se pueda hacer porque... pero es mucho más complejo, mucho más difícil. Pero si yo he hecho uso dentro de los 2 años, ¿es razonable que me tenga yo que perjudicar por actos que no me competen a mí? No, pues. Y entonces ahí viene la tercera teoría, pues. La fecha de presentación de la demanda es lo que interrumpiría la prescripción. ¿Ok? Ahora,
Ustedes dirán, doctor, pero la fecha de presentación no va a ser suficiente, porque usted puede presentar, correcto, ya la demanda. ¿Y qué va a pasar si el juez la declara inadmisible? La demanda. Ah, bueno, si declara inadmisible, no hay nada, pues. Entonces debe ser desde la fecha de admisión de la demanda. Sí, pero con esta vigencia. Claro, con la admisión de la demanda, pero con fecha retroactiva a la fecha de presentación de la demanda. No hay por qué perjudicar al judicial. El juez se puede demorar 10 días, 20 días, 30 días, lo que quiera, pero una vez admitida la demanda, con fecha retroactiva a la fecha en que yo cumplí con lo que me corresponde como justiciable, presentar mi demanda. Esto, por ejemplo, este tema al que estoy yo manifestando, para mí, si yo fuese vocal supremo, yo lo plantearía como un pleno jurisdiccional. ¿Por qué? Porque los plenos jurisdiccionales no son para repetir lo que dice el código, ¿no es cierto? Sino más bien tratar de dar pautas hacia dónde puede ir una interpretación cuando las interpretaciones son múltiples respecto de un tema determinado, o cuando la norma misma no nos da soluciones razonables, como es este caso. Fíjense, en México y en Santo Domingo hay dos códigos civiles igualitos al peruano. Tiene la misma norma, igualito acá que el Perú. Y las Cortes Supremas de ambos países, en estos temas del que yo estoy comentando, han sacado decisiones jurisprudenciales en el sentido que es la presentación de la demanda lo que interrumpe la prescripción, y no aquellos actos que no le competen al justiciable, porque son competencia del órgano jurisdiccional. Miren, y el Código de Comercio nuestro, que es de 1902, o sea que tiene más de 100 años, y el Código de Comercio nuestro dice que se interrumpe la prescripción con la presentación de la demanda. Miren, el Código de Comercio, revisen ustedes su Código de Comercio y van a encontrar la norma que señala que la prescripción de los se interrumpe con la presentación de la demanda. Así, literalmente lo dice. Bueno, ok. Entonces, en este tema de los efectos que produce la interposición de la demanda, hay toda una evolución histórica, ¿no es cierto? Desde la litis contestación, citación con la demanda, pero hoy en día se habla de presentación de la demanda. El código tiene algo. El abandono, ¿desde cuándo se produce? ¿Desde que citan al demandado? No. Desde la fecha en que se presenta la demanda. Si presentan la demanda y no pasa nada, no hacen nada, no se moviliza nada, puede producirse el abandono. No es que todavía no haya comenzado el proceso. Ya comenzó el proceso y por eso puede caer en abandono. ¿Produce la apertura de la instancia? Claro, produce la apertura de la instancia. La carga del actor de impulsar el proceso. Hay una carga que tiene el actor de impulsar el proceso. También le corresponde al juez impulsar el proceso. Pero el actor también, porque de lo contrario se produce el abandono, ¿cierto? Determinación de los sujetos procesales. Con la demanda ya están determinados los sujetos. Hay un demandante que pretende algo y hay un demandado a quien se le exige una conducta determinada. ¿O acaso el demandado puede ir donde el juez y decir, señor juez, sáquenme usted del proceso? No es verdad. Yo puedo ir donde el juez y decir, señor juez, Lilian, en realidad yo no le debo nada, es mentira, fue un ejemplo de clase, sáquenme usted del proceso, y el juez me va a sacar. No, me va a decir, todo lo que usted está diciendo, doctor, plantéelo en su contestación de la demanda y yo al final pues declararé infundada la demanda, pero no lo puedo sacar del proceso. Fijación de la competencia respecto del demandante. Respecto del demandante. A ver, por si acaso, eso de la determinación de las partes, pueden ocurrir algunos temas, ¿no? Las denuncias civiles para incorporar a otro, el aseguramiento de protección futura, bueno, varias cosas, pero el demandado señalado, salvo la única situación es cuando es un administrador, y en cuyo caso se está demandando como si él fuese el titular, cuando en realidad solamente es un administrador, pero él va a tener que señalar quién es el titular, que es la única excepción.
Ok, claro, si se demanda a uno, ¿qué quiere decir eso? Que no puede continuar el proceso porque hay un litisconsorcio necesario. Si se sabe que es un litisconsorcio necesario, es evidente que el juez va a tener que llamar al litisconsorcio necesario. Si no se sabe, porque el demandado guardó silencio, ¿no? Y cuando se entere, ahí va a depender mucho de la conducta procesal. La primera casación, ¿se acuerdan ustedes de la primera sentencia que casó la Corte Suprema en aplicación del Código? Obviamente en la década del 90. Fue un tema de esos. En un tema de desalojo, el demandante demanda a fulano de tal, a Juan Pérez, y a Juan Pérez. Juan Pérez se defiende solo, fundada la demanda, también apela a Juan Pérez a segunda instancia. Y antes de que la sala civil emita decisión, Juan Pérez presenta la partida de matrimonio. Y dice, por si acaso soy casado, ¿ah? La sala civil ni hizo caso a esa partida, confirmó la sentencia. Y la Corte Suprema casa la resolución señalando que hay un litisconsorcio necesario, por lo tanto anula la sentencia, nulo todo lo actuado, hasta que se cite como litisconsorte a la esposa del demandado. Formalmente impecable, formalmente, pero yo dije, no ha cambiado nada la justicia en el país. Oiga, en ese caso hay que analizar la conducta procesal de ese demandado. Se quedó calladito durante toda la primera instancia, y cuando está en segunda instancia recién saca eso como una evidente mala fe. Dos, se supone que si no está presente el litisconsorcio necesario porque no sabe, no ha sido notificado, ¿no es cierto? En otras palabras, puede que no viva con él, ¿no es cierto? Si no vive con él, ¿qué perjuicio hay para ella? Pero puede que viva con él, y si vive con él, ¿no se ha enterado? Entonces asumimos que el demandado puede estar actuando de mala fe para que la voten a ella. Y va a apelar por eso, va a irse en casación. Si hay mala fe respecto del demandado para con su cónyuge, obviamente no va a apelar y mucho menos va a interponer casación. Bastaría con la sentencia del juez de primera instancia, punto, no apela y pum, la lanza. Lo cierto es que la conducta procesal me demuestra que el demandado no está en contra de su esposa, sino más bien la esposa vive con él porque eso es lo que está diciendo él. Y por eso presenta la partida de matrimonio. Y si vive con él, ¿cómo no va a estar enterada de que él está siendo demandado por el proceso? Entonces esa conducta procesal no puede dejar de ser analizada por el juez. Sin embargo, nos vamos por el aspecto formal y hay alguien que se ríe, pues. Hay alguien que se burla, ¿no? En esa concepción formalista del derecho. Esa conducta procesal hay que analizarla. Y esa fue la primera casación. Todo el mundo se sintió orgulloso, salieron a la palestra. Uy, le cayeron las críticas pues a montones. Porque no cambió nada, pues. Esa nueva forma de ver la justicia, no. Seguíamos formalistas. Felizmente, pasaron 3, 4 años y ya otras decisiones comenzaron a analizar la conducta procesal. Y en situaciones parecidas, daban por supuesto que la esposa estaba enterada por la conducta procesal del demandado. Ahora, es evidente que pueden haber una serie de situaciones, ¿no?, en que hay que completar. Bueno, por ejemplo, se demanda uno y es un litisconsorcio necesario. Si el demandado advierte eso, se completará. Pero eso no quiere decir que no haya un demandado. Hay un demandado ahí, que está incompleto, que no es correcto. Correcto, se corregirá. Pero no quiere decir que falte. O sea, ahí están, que se puede corregir. Ahora, en esto de la litispendencia, como yo le dije, en el que el juez no puede tomar en cuenta lo que ha ocurrido durante el periodo desde la presentación de la demanda hasta la sentencia,
los únicos temas en que sí puede abordar, o sea, siempre hay excepciones porque no hay nada absoluto en el derecho. ¿Qué va a pasar si muere el demandante? ¿No va a tomar en cuenta eso? Por supuesto que tiene que tomar en cuenta. Ha muerto el demandante, entonces los sucesores tendrán que intervenir. Murió el demandado, igual se produce la sucesión procesal, los herederos tendrán que intervenir. ¿Cierto? Ok. Fije el objeto del proceso respecto del actor. ¿Cuál es el objeto del proceso? En el caso de Liliana, que interpone la demanda para que yo le pague $5.000, la pretensión es el objeto del proceso. Y fíjense, ¿cómo esa? Revisen ustedes el derecho procesal históricamente, por lo menos desde el mediado del siglo XVIII hasta la actualidad. Todo el mundo ha escrito y se ha preocupado por el derecho de acción. Y se han olvidado de lo que es lo principal en el proceso. O sea, del objeto del proceso, sobre lo cual gira todo en el proceso, que es la pretensión. Pocos estudios hay sobre la pretensión. Una obra interesante, la de Jaime Watts, que es quizás quien mejor ha tratado el tema de la pretensión, pero paramos, ¿no? Uno que otro, y siempre habla en términos generales. Pero respecto de la acción hay miles y miles de trabajos. Pero la pretensión no. Y la pretensión es el objeto del proceso, la razón del proceso. Bueno, ok, hay otros. Estos efectos sustanciales los vamos a dejar para después del break. Lo hago no solamente por ustedes, sino por mí mismo.